Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén pasando un día espectacular, lleno de energía positiva y sobre todo muchas noticias fresquitas y jugosas. Y hablando de noticias, hoy tenemos un tema que sinceramente me dejó sin aliento. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un chisme que está circulando por todo el mundo, un bombazo de proporciones épicas que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas, admiradas y aclamadas, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sé, seguro están pensando otra vez, ¿qué pasó ahora? Pues agárrense fuerte porque la noticia del 27 de julio de 2025 ha sacudido a todos. Literalmente el universo de las telenovelas turcas ha dado un giro inesperado, un vuelco total, y bueno, aquí estamos nosotros, listos y preparados para desmenuzar, analizar y debatir sobre esta historia que promete darnos mucho de qué hablar. Antes de empezar, como siempre, una pequeña pero importante petición, no olviden suscribirse al canal si son nuevos por aquí. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las últimas novedades del mundo del entretenimiento y por supuesto de las telenovelas turcas que tanto amamos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así se mantienen al día con todos los chismes y actualizaciones. Y ahora sí, manos a la obra con este chisme que está que arde. Prepárense para sumergirse en el drama. Entonces, como les decía, el 27 de julio de 2025, las redes sociales y los medios de comunicación explotaron con una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se acuerdan de ellos? Por supuesto que sí. ¿Cómo olvidar a estas dos estrellas que nos han robado el corazón con su talento y carisma? Para aquellos que por alguna extraña razón hayan estado viviendo en una cueva los últimos años, Can Yaman es el galán turco por excelencia, un ícono de las telenovelas, conocido mundialmente por su papel protagónico en Erkenci Kuş, entre otras producciones que han marcado un antes y un después en la televisión turca. Y Demet Özdemir, por su parte, es una de las actrices más talentosas, versátiles y hermosas del momento, una fuerza de la naturaleza en la pantalla, conocida por su papel en Erkenci Kuş también, por supuesto, pero además por otras series exitosas que han conquistado corazones en todo el mundo como Habitación con una sonrisa y Mi hogar, mi destino. La historia de ellos dos es un poco complicada. Digamos que es una historia con muchos matices, llena de expectativas y anhelos. En la serie Erkenci Kuş sus personajes, Can y Sanem, se enamoran perdidamente y la química entre ellos era tan palpable, tan electrizante que los fans, claro, soñaban con que esa magia trascendiera la pantalla, que esa chispa se extendiera a la vida real. Era un deseo colectivo, un anhelo compartido por millones de personas en todo el mundo. Y bueno, como era de esperar, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Las especulaciones comenzaron a circular, los medios de comunicación se hicieron eco de ellas, y la expectativa crecía día a día. Para ser honestos, todos, o al menos la gran mayoría, queríamos que eso pasara. Queríamos ver a Can y Demet juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. Hubo fotos, vídeos y un montón de especulaciones que alimentaban la esperanza de los fans. Se les vio juntos en eventos, compartiendo momentos en redes sociales que parecían confirmar la teoría, asistiendo a cenas románticas, paseando por las calles tomados de la mano. La llama parecía encendida, ardiendo con fuerza. Parecía que el amor entre ellos era inevitable, algo predestinado. Pero como suele suceder en este mundo tan impredecible, en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores se intensificaron, luego se calmaron, el aliento se contuvo y al final, cada uno siguió su camino, de manera separada. Can se enfocó en su carrera, viajó por el mundo, protagonizó nuevos proyectos, y Demet continuó trabajando sin descanso, consolidando su éxito, sumando nuevos logros a su ya impresionante currículum. Parecía que la historia de amor que todos anhelábamos nunca iba a concretarse. La esperanza se desvaneció, dando paso a la resignación. Entonces, ¿qué pasó este 27 de julio de 2025? ¿Qué detonó esta explosión mediática? Pues, según las fuentes más confiables, la noticia bomba es que Can Yaman y Demet Özdemir han anunciado oficialmente que están juntos. Sí, lo escucharon bien. Después de años de especulaciones, de rumores, de esperanzas frustradas, de desilusiones para algunos, finalmente han confirmado su relación. La historia que todos queríamos que se concretara, finalmente se hizo realidad. El sueño se hizo realidad.
El cuento de hadas turco se ha materializado. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo se gestó este romance que parecía imposible? Bueno, la información que hemos es que ambos en los últimos meses han estado trabajando en un proyecto secreto. Un proyecto del cual no se sabe mucho pero que al parecer los ha mantenido muy cerca el uno del otro, compartiendo horas y horas en el set de filmación, sumergidos en el trabajo, pero también alimentando esa chispa, esa conexión que nunca se apagó del todo. Al parecer esa chispa, ese fuego sagrado que sentíamos en Erkencicus, resurgió con más fuerza que nunca, avivada por la convivencia, por la complicidad, por la magia que solo ellos dos parecen poseer. El anuncio oficial, la confirmación definitiva, se hizo a través de sus redes sociales. Ambos publicaron fotos juntos, fotos muy románticas, llenas de amor, de complicidad, de miradas que lo dicen todo, acompañadas de mensajes conmovedores, llenos de emoción, y por supuesto con los emojis de corazones y besos que sellan la declaración. La publicación en cuestión de minutos se viralizó. Se convirtió en la noticia del momento, en el tema de conversación global. Las redes sociales explotaron, las fanbases de ambos actores enloquecieron, celebrando este acontecimiento histórico, y los medios de comunicación de todo el mundo, desde los más importantes hasta los más pequeños, se hicieron eco de la noticia, cubriéndola desde todos los ángulos posibles. La reacción del público, por supuesto, fue mixta, como era de esperar. Para muchos es la realización de un sueño largamente acariciado, la confirmación de algo que siempre esperaron, que siempre anhelaron. Es la materialización de un cuento de hadas, la demostración de que el amor verdadero sí existe y puede triunfar sobre cualquier adversidad. Para otros es una sorpresa, una agradable sorpresa, una noticia que les llena de alegría y esperanza. Y como siempre también hay quienes tienen dudas, críticas, y que por diversas razones, no están tan entusiasmados con la noticia. Pero lo que es innegable, lo que nadie puede negar, es que la noticia ha generado un revuelo enorme, un impacto significativo en el mundo del entretenimiento, y ha puesto a todo el mundo a hablar, a opinar, a debatir. Ahora analicemos un poco más a fondo, profundizando en cada aspecto de esta noticia bomba. ¿Qué significa esto para sus carreras? ¿Cómo afectará este romance a sus próximos proyectos? ¿Qué podemos esperar de esta pareja? ¿Qué implicaciones tiene para el futuro de las telenovelas turcas? En cuanto a sus carreras, creo firmemente que esto, más que perjudicarlos, los beneficiará. La atención mediática que están recibiendo es inmensa, y eso, en el mundo del espectáculo, siempre es un valor añadido. Es un regalo que puede abrir puertas, generar oportunidades, y amplificar el impacto de sus proyectos. Sus proyectos futuros, sin duda, serán aún más comentados y esperados. Las productoras seguramente ya están pensando en cómo aprovechar esta situación, ofreciéndoles nuevos proyectos conjuntos que exploten su química, su conexión, su historia de amor, o bien aumentando el interés en los que ya tienen en marcha, capitalizando la atención del público. Esta noticia, sin duda, los ha catapultado a una nueva dimensión de popularidad y reconocimiento. En cuanto a su relación, bueno, solo el tiempo lo dirá, como siempre. El mundo del espectáculo es un mundo complejo con sus luces y sombras, con sus alegrías y tristezas, y las presiones son enormes, constantes. El escrutinio público, la atención de los medios, la invasión de la privacidad, pueden ser factores que pongan a prueba cualquier relación. Pero si algo hemos aprendido a lo largo de los años, es que el amor puede surgir en cualquier lugar, en cualquier momento, y que si es verdadero, puede superar cualquier obstáculo, cualquier desafío. Y si ellos se quieren, y están felices, eso es lo más importante. Esa es la clave. Que sean felices, que disfruten de su amor, que se apoyen mutuamente, y que construyan una vida juntos llena de alegría y prosperidad. Personalmente yo me alegro muchísimo por ellos. Son dos personas talentosas, profesionales, que se merecen la felicidad. Se han esforzado mucho, han trabajado duro, han dado lo mejor de sí mismos, y ahora, merecen disfrutar de esta nueva etapa en sus vidas. Y honestamente creo que hacen una pareja hermosa, una pareja que irradia alegría, complicidad y amor. Ojalá que esta relación sea duradera, que se fortalezca con el tiempo, y que disfruten mucho de esta nueva etapa en sus vidas, tanto personal como profesionalmente. Otro punto interesante que no podemos pasar por alto, es que al parecer, la noticia del romance ha coincidido con el lanzamiento de un nuevo proyecto secreto en el que ambos están involucrados. ¿Será una nueva serie que romperá récords de audiencia? ¿Una película épica que conquistará las salas de cine de todo el mundo?
¿Una campaña publicitaria que nos dejará boquiabiertos? Nadie lo sabe con certeza, pero las especulaciones están a la orden del día, alimentando aún más la expectativa y la curiosidad. Lo que sí es seguro es que este proyecto, sea lo que sea, generará muchísima expectativa y atraerá a millones de espectadores. Y no podemos dejar de mencionar a los fans, la base de todo este éxito. La comunidad de seguidores de Can Yaman y de Method Demir es inmensa, numerosa y sobre todo, muy fiel. Ellos han estado esperando este momento durante años, han soñado con esta unión, y ahora, finalmente, lo han conseguido. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de entusiasmo desbordante. Es realmente conmovedor ver la alegría de sus fans, la emoción que han sentido al ver confirmada esta noticia. Es un triunfo para ellos, un premio a su fidelidad, a su cariño incondicional. Pero como en todo en la vida, también hay que tener los pies en la tierra, y mantener la cordura, el equilibrio. Debemos recordar que ellos son personas, seres humanos, con sus vidas privadas, y que merecen respeto, consideración y privacidad. No debemos invadir su privacidad, ni presionarlos con preguntas incómodas, ni exigirles explicaciones. Lo más importante es que sean felices, que puedan vivir su amor libremente, sin presiones ni acoso. Debemos respetar su espacio y celebrar su felicidad. Así que en resumen, la noticia del romance entre Can Yaman y de Method Demir es la noticia del momento, el tema de conversación principal, el titular en todos los medios. Un bombazo que ha sacudido al mundo de las telenovelas turcas, que ha generado una ola de emociones, y que ha puesto a todo el mundo a hablar, a especular, a soñar. Esperemos que esta relación sea duradera, que ambos sean felices, que se apoyen mutuamente, y que sigan regalándonos su talento, su belleza, y su carisma, tanto en la pantalla como en la vida real. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado esta actualización sobre el romance del momento. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Estaban esperando este momento? ¿Creen que esta relación va a funcionar? ¿Qué opinan de este proyecto secreto en el que están trabajando? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios, así que no duden en dejar sus comentarios, en debatir con nosotros, en compartir sus teorías, en expresar sus emociones. Queremos saber todo lo que piensan. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, con todos los fanáticos de Can y de Met, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de las próximas noticias del mundo del entretenimiento, especialmente de las telenovelas turcas. Estén atentos porque tenemos muchas más noticias y sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más emoción. Un abrazo enorme. Y recuerden, el amor siempre triunfa.